En algunos otros videos hemos platicado a detalle sobre cómo calcular la pensión para el régimen de 1973. Por desgracia todavía existen algunas pequeñas dudas, como es por ejemplo, cómo calcular el salario promedio. En este caso y en este video te explicaré a detalle cómo vamos a poder utilizar nuestra calculadora o de igual manera cómo puedes calcular tú tu salario base de las últimas 250 semanas. Aquí es importante tener en consideración esto que acabo de mencionarte, son las últimas 250 semanas de cotización. ¿Esto a qué viene? Nos contactó una persona que nos indicó tuvo una asesoría. El asesor que desea conocer le menciona que son los últimos 5 años. Aquí hubo un error cuando le hicieron el cálculo. Por desgracia, el trabajador cuando solicita su pensión después de cierto tiempo de haber aportado, no sale el cálculo que ella esperaba. Por lo cual te invito a que te quedes con nosotros hasta el final del video para conocer cómo utilizar esto y que no te pase lo mismo. ¿Qué tal? Mi nombre es Javier Pereira y como en cada ocasión te doy la bienvenida a tu canal de educación financiera, sea Asesores Financieros. En este canal platicamos a detalle sobre temas de inversión, afore, retiro, pensiones, entre muchos otros temas que te pueden apoyar en tu educación financiera, pero sobre todo a manejar unas finanzas personales sanas. Por ello, si es la primera vez que nos visitas, te invito a que te suscribas a nuestro canal, nos apoyes regalándonos un like, activando la campanita para que la próxima vez que subamos un nuevo video, YouTube te mantenga informado y no te pierdas la información de manera constante. Bien, como lo mencionamos al inicio del video, en esta ocasión nos centraremos un poco a checar a detalle cómo vamos a calcular el salario promedio de las últimas 250 semanas, que será el monto que utilizaremos para realizar el cálculo de la pensión bajo el régimen de 1973. Como también te lo mencioné al inicio, esto lo estamos tomando en cuenta con base en la experiencia que nos comparte un trabajador, quien acudió a una asesoría, le cobraron una cantidad X. Cuando ella se acerca con nosotros y nos comenta que la pensión que le estaban indicando en el instituto no correspondía con la pensión que le habían proyectado, nos dimos a la tarea de verificar toda la información que le brindaron y detectamos que el error estaba dentro del cálculo del salario promedio. Este es un dato muy importante que debes tener en consideración, ya que a esta persona le hicieron invertir directamente en modalidad 40 con base en sus cálculos ellos de un año y con esto iba a tener una vida resuelta. Obviamente esto no sucedió, por lo cual te invito a que te quedes con nosotros. Primer punto importante y recapitulando, para poder solicitar una pensión bajo el régimen de 1973, tú deberás contar por lo menos con 500 semanas. Todas las semanas que tengas excedentes te ayudarán a que la pensión se incremente. Y recuerda, modalidad 40 no siempre nos va a ayudar a que nuestra pensión se incremente. Todo dependerá de cada caso. Recuerda que cada trabajador es un caso particular que se debe analizar a detalle. Por lo cual te invito a que si tú requieres una asesoría, te acerques con alguien que realmente conozca del tema y que no solo te cobre por cobrarte, porque después puedes tener serios problemas. Ahora bien, recordemos que el salario debe de ser de las últimas 250 semanas que tú cotizaste. Con esta persona le indicaron que era de los últimos 5 años, pero recordemos, no todas las personas cotizan de manera constante. Si tú eres una persona que ha durado en su trabajo por más de 5 años o más de 10 años, lo verás de esta manera y será algo muy sencillo. Pero recuerda que existen personas que trabajan de manera intermitente. Un ejemplo, supongamos, trabajaste todo el 2020, pero por el 2021, por el tema de la pandemia, dejaste de laborar de manera formal con lo que son las prestaciones. Pero iniciaste nuevamente a mediados del 2021. Entonces, ¿qué pasaría? No puedes tomar el 2021 completo, sino tienes que hacer el intervalo en ese tiempo que no estuviste cotizando para sacar las 250 semanas. O existen otras personas que trabajaron, por ejemplo, durante 2020, 2019 y 2018. Antes de esa fecha no cotizaron, sino por ahí del 2012. Muchos agentes no toman en cuenta este tipo de información o muchos despachos no lo consideran, por lo cual cuando realizan el cálculo, esto se ve mal y se ve reflejado de una manera distinta y cuando tú buscas tu pensión, resulta que no es la cantidad que ellos te indican, porque obviamente no están considerando todos los factores que influyen dentro de lo mismo. Por ello te voy a invitar a que pasemos a la computadora en una hoja de Excel que corresponde a nuestra calculadora de pensión, la cual te voy a dejar el enlace en la parte de arriba para que conozcas cómo calcular la pensión con base en esa calculadora. Dentro de esta te enseñaré cómo llenar estos datos y también los podrás checar tú de manera independiente para que conozcas más o menos cómo calcular el salario promedio y no te engañen al momento de solicitar este tipo de asesorías. Adicional, dentro de este video, para que puedas conocer cómo calcular esta información, tomaremos en cuenta dos ejemplos con base en la hoja que te brinde el instituto con las semanas cotizadas para que tú también conozcas cómo leer esta hoja y puedas colocar los datos de manera correcta. Lo primero que debemos conocer es cómo leer la hoja que podremos descargar con toda la información que tiene registrada el instituto con base en nuestras cotizaciones. Lo primero que podremos observar será en la parte de arriba es el nombre del patrón.
en el cual aparecerá el nombre de la persona o bien la empresa que nos ha registrado ante el instituto. En la parte de abajo tendremos el registro patronal o bien el RFC del mismo. En la parte de abajo tendremos la entidad federativa a la que corresponde o a donde laboramos. Finalmente tenemos la fecha del alta y la fecha de la baja en caso de que haya ocurrido una baja, ya que encontraremos este apartado conforme a cada empresa a la que hemos prestado nuestros servicios y nos ha reportado con las cotizaciones ante el instituto. Por último, tenemos el salario base de cotización. Aquí es importante que conozcas que este salario base de cotización es el salario por el cual estás cotizando de manera diaria. Este corresponde a un solo día. Posteriormente, en la parte de abajo observaremos los tipos de movimientos. Esto puede ser un reingreso, puede ser un alta, puede ser una baja, dependiendo, o bien puede ser una modificación de salario. Recordemos que existen personas que comienzan con un salario y conforme van avanzando en su trayectoria laboral dentro de la misma empresa, puede que el salario se pueda ir incrementando. Posteriormente tenemos la fecha de movimiento. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Debemos conocer en qué momento inicia el cambio y en qué momento concluye. Por ejemplo, aquí podemos observar que la fecha de alta fue el 16 de febrero del 2018. De aquí, la primera fecha de ingreso tendríamos que regresarnos hacia atrás para verificar cuándo fue. Para nuestro ejemplo y para nuestro cálculo, vamos a tomar en cuenta esta información. Ahora, pasemos directamente a la calculadora para conocer cómo podremos colocar estos datos que tenemos en la hoja del instituto dentro de la calculadora, o bien cómo haremos el cálculo si es que lo deseamos realizar de manera manual. En el caso de que tú ya hayas adquirido nuestra tabla o bien te interese adquirir la tabla, es importante que conozcas que esto que tú ves en la pantalla será parte de las hojas que incluye nuestra tabla. En esta bastará únicamente con que coloquemos la fecha de inicio de nuestro trabajador, con que coloquemos la fecha de inicio en que comenzamos a laborar, la fecha final. Con ello, en automático nos dará los días transcurridos, las semanas transcurridas, y bastará únicamente con colocar el salario base de cotización, es decir, por día, para que nos dé las semanas por salario diario. Para ello vamos a utilizar el ejemplo del documento anterior. En este caso es importante que conozcas que para que nos dé el cálculo real, empezaremos desde la fecha actual hacia atrás hasta lograr concretar 250 semanas de cotización. ¿Cómo sabremos que tenemos las 250 semanas? Si lo realizas de manera manual tendrás que contar las semanas. Recuerda, cada año cuenta con 52 semanas, entonces entre más años tengas cotizados de manera continua, será más fácil sacarlo, pero si tuviste semanas interrumpidas deberás descontar estas del mismo. En el caso de que tú cuentes con la calculadora que nosotros ponemos a tu disposición, únicamente deberás colocarte en la parte de abajo y te indicará cuántas semanas de más tienes y cuántas semanas de cotización requieres hasta llegar a las 250, y aquí te indicará el salario promedio. Coloquemos ahora bien los datos de información de nuestro trabajador para que tú conozcas cómo funciona esta calculadora. En este caso, nuestro trabajador nos marca que actualmente se encuentra vigente, por lo cual en la fecha final deberemos colocar la fecha en que la persona considera que concluirá sus aportaciones, o bien la fecha en la que él piensa darse de baja de su trabajo, para poder tener un aproximado. Recordemos que aquí hay empresas que no nos dan de baja del instituto en cuanto presentamos nuestra renuncia. Puede que algunas empresas nos den 2, 3 o hasta 4 semanas. Esto va a depender directamente de cada empresa. En este caso, como la persona está cotizando en modalidad 40, deberemos colocar la fecha en la que él o ella decide concluir con este proceso. Para este ejemplo tomaremos fecha del 31 de diciembre del 2022. Bastará con colocarlo en la fecha final, y si observamos, comienza nuestra tabla a cambiar. En fecha de inicio deberemos colocar la fecha en la que se dio de alta con este salario. Recordemos que si hubo movimientos de salario tendremos que colocar cada inicio y cada fecha del movimiento para que la tabla también nos calcule esto. Para este ejemplo, nuestro trabajador nos indica que el 1 de febrero del 2021 se dio de alta con el nuevo salario. Entonces colocaremos primero la fecha en la que comenzó, que fue, con lo cual nos dice que han transcurrido 699 días con este salario, un total de 99.85 semanas. En este caso, nuestro trabajador nos indica que se dio de alta con el tope salarial en ese entonces, que fue 25 UMAS, equivalente a 2.240 pesos con 50 centavos. Con lo cual, las semanas por salario diario es un equivalente a 223.729 pesos con 93 centavos. Pero recordemos, esto no es el total de lo que tendremos que calcular, ya que recordemos, necesitamos las últimas 250 semanas. Para este cálculo tenemos únicamente 99.85, por lo cual regresaremos a las aportaciones anteriores hasta completar las 250 semanas. En este caso, nuestro trabajador nos marca que hubo una modificación también salarial. El 1 de febrero del 2020 fue cuando inició,
por lo cual colocaremos esta fecha. Aquí es importante que conozcas que si tú no tuviste interrupción de cotizaciones, para conocer la fecha final de esta modificación será un día antes de la modificación. En este caso fue el 1 de febrero, por lo cual nos regresaremos directamente a enero. En este caso, enero cuenta con 31 días, por lo cual colocaremos que la fecha final fue el 31 de enero del 2021. Con lo cual nuevamente nos marca que tenemos 366 días, un total de 52.28 semanas. Únicamente nos restará colocar el salario base de cotización, en este caso correspondiente a 2.172 pesos. Con lo cual nuevamente nos arroja otro cálculo más, pero recordemos, necesitamos las 250 semanas de cotización. Si nosotros nos vamos a la parte baja de nuestra tabla, que ya tenemos el cálculo, tenemos 154 semanas, .57, por lo cual nos faltan todavía 95.43 semanas. Deberemos seguir colocando de igual manera todos los datos que tengamos en la hoja de nuestro reporte que nos brinda el IMSS para poder tener la información completa. Para este caso, el reporte nos marca que la primera cotización con el nuevo salario fue exactamente el día 3 de marzo del 2018, por lo cual colocaremos esta fecha. Y como fecha final, como lo comentamos, pondremos un día antes de la modificación. En este caso será el 30 de noviembre del 2018. Con lo cual nos marca que tenemos ya 39 semanas de cotización o 39 semanas más transcurridas. Únicamente tendremos que colocar el salario base. En este caso nos marca un salario de 893 pesos. Con esto podemos proceder a la parte de abajo y veremos que ya tenemos 254 semanas, 254.14 semanas. Tenemos 4.14 semanas de más. Lo único que tendremos que colocar será en esta parte de aquí abajo, menos 4.14, o en este caso el número de semanas que les arroje a ustedes, y con eso tendremos las 250 semanas cerradas. Procederemos a tomar el salario base de todos los días que elaboramos correspondientes a las 250 semanas, con lo cual nos da un total de 467.071 pesos con 46 centavos. Esto lo dividiremos entre las 250 semanas, con lo cual tendremos el salario de las últimas 250 semanas con un valor de 1.868 pesos con 28 centavos. Con este dato podremos proceder a pasar a nuestra calculadora o nuestro simulador de pensión, en donde deberemos colocar semanas cotizadas, deberemos colocar el salario promedio de la persona, asimismo las asignaciones y su edad, para que nos pueda arrojar la información correspondiente, o en este caso el monto que corresponde de pensión para nuestro trabajador. Ahora bien, supongamos que en este caso el trabajador, la fecha del 1 de febrero del 2021 al 31 de diciembre del 2022 no fue modalidad 40, sino por el contrario, fue directamente porque cotizó con un patrón. Tendremos que anexar una columna más para colocar el caso de modalidad 40 en caso de que el trabajador decida entrar a modalidad, con lo cual nuestra tabla se modificará, ya que posiblemente desaparezcan las 39 semanas del último periodo. Es importante tener en consideración que únicamente deberemos tomar en cuenta las últimas 250 semanas. Aquí, como lo mencionamos, si supongamos el trabajador no hubiera cotizado durante el 2020 al 2021, deberemos borrar estos datos, con lo cual nos marca que aún nos faltarían 52 semanas y deberemos ir colocando las semanas y las fechas conforme el reporte que nos arroja el instituto. Bien, como habrás podido observar dentro de este video, el cálculo del salario promedio puede que sea un cálculo fácil, pero si no tenemos ese lineamiento de seguir las fechas conforme el reporte del instituto, puede que este cálculo sea erróneo, o bien al no seguir la regla de las 250 semanas puede que nuestro cálculo no sea el que corresponde, por lo cual nuestra pensión no coincida con lo que ellos nos estén indicando. Nuevamente te hago la invitación a que si tú requieres una asesoría personalizada, detallada, busques a alguien que realmente te brinde lo que tú buscas y no únicamente te cobre y te brinde información que no sea veraz. Si tú requieres la calculadora, de igual manera, nos puedes contactar vía WhatsApp. El número te lo voy a dejar en la descripción de este video para que nos puedas contactar, o nos puedes contactar vía correo electrónico o por medio de nuestras redes sociales, las cuales te voy a dejar dentro de este video. Importante, si tú requieres alguna asesoría, no vayas a brindar datos dentro de los comentarios, ya que muchas personas llegan a utilizar estos datos de contacto para otros fines, por lo cual te sugerimos que mantengas la información resguardada, y si requieres alguna asesoría o deseas contactarnos, lo hagas por los medios que te comentamos, que son nuestras redes sociales, o bien por correo electrónico o vía WhatsApp. Espero que con esta información no caigas en malas prácticas y no permitas
que algunas personas llegan a ser abusivas, te tomen el pelo. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, algún comentario sobre este tema, nos los puedes dejar en la bandeja de comentarios o bien nos lo puedes hacer llegar por medio de nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo video.